Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, hermanos. En la viña o en la casa del Señor, bueno, si somos ovejas, siempre hay alguien que se siente como la oveja negra. Entonces cuando alguien o el predicador dice Dios les bendiga, algunos no contestan. Pero usted no se sienta así. Así que Dios les bendiga una vez más a todos, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Sabe que decir Dios te bendiga no es simplemente decirle buenas tardes o cómo estás, sino es el deseo que está en el corazón de nuestro Señor, el podernos bendecir. Por eso que uno usa esa palabra, Dios les bendiga. Uno se queda sin palabras. Bueno, yo me quedo sin palabras, hermano. No se puede describir la presencia del Señor. Y es un gran honor, un gran privilegio el poder llevar la bendita palabra del Señor. Agradezco a Dios primeramente, a nuestro pastor o nuestros pastores, incluyendo al hermano David, por esa confianza en compartir este lugar tan delicado. Y a ustedes, que dice el hermano Martín que ustedes son de aguante. Así que me aguantan estos. Lo que Dios nos dé, dijo el hermano Antonio, hasta donde el Señor nos dé, dije yo, qué bueno. Pues le doy. Amárrese el cinturón, hermano, que vamos a despegar. Hasta donde el Señor nos lleve, ya sean 20 minutos, 30, lo que Dios diga. ¿Cuánto? 2 horas. Amén. Quiero leer con ustedes, hermano, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 22. Un día se me van a quitar los nervios. Amén. Con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Capítulo 22, primer libro del profeta Samuel. Vamos a orar, hermano, antes de leer la palabra del Señor. Nos ponemos en las manos del Señor. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Pero esta noche, Señor, usted está con nosotros porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está usted. Aquí habemos más de 3, Señor, en este lugar. Y hay más de 3 que están reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Hemos venido, Señor, para que juntos, oh Dios, ofrecerle a usted alabanza y adoración. Juntos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, oh Dios. Estamos en este lugar postrados delante de usted, Señor, para decirle que le amamos, Señor, que bendecimos y exaltamos su nombre, que estamos agradecidos, oh Señor. Hemos venido con acción de gracias, aún con las dificultades y necesidades, con las tentaciones, con las pruebas, con todo lo que nos agobia en esta vida, Señor. Hemos venido a presentarnos sin nada de valor que ofrecerle, Señor, sino que con el corazón en la mano, tal cual somos. Así hemos llegado a este lugar. Y aunque quisiéramos, Señor, aparentar a otra cosa, usted nos conoce, Señor. Usted sabe cómo hemos llegado a este lugar. Pero hemos venido, oh Dios, hemos venido porque usted nos trajo. Hemos venido porque usted nos ama. Hemos venido porque con cuerdas de amor, con cuerdas humanas nos ha traído usted hacia usted, Señor. Hemos venido a este lugar, oh Dios, porque usted se ha agradado de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por ello, aún con nuestros defectos, nuestras dudas, nuestros errores y temores, oh Señor. Así hemos venido delante de usted, oh Dios, porque su amor es eternamente y es para siempre. Nos ha permitido estar en este lugar. Aquellos que no pudieron, Señor, allí donde quiera que se encuentren, guárdales, cuídales, Señor. Que la gracia de su presencia les acompañe, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, habla, que tu pueblo oye, Señor. Me escondo detrás de usted, Padre. Solamente soy un instrumento en sus manos y gracias le doy por acordarse de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Tienen el capítulo 22, hermanos, primera de Samuel. Amén. Lo leemos entonces del 1 al 3. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam,
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Y quisiéramos hablar con la ayuda de nuestro Señor, hermanos. Como ahí está en la pantalla el tema, un cántico desde una cueva. Agregaría quizás, hermanos, y diría que aún en el desierto de la vida podemos fructificar para el Señor. Hemos estado aprendiendo, escuchando acerca de los salmos, tantas cosas que el Señor nos habla a través de su palabra. Nos ha instruido de tal manera, hermanos, que estamos más fuertes en el conocimiento de la palabra del Señor. Y como estamos en una guerra espiritual, eso es necesario para que podamos crecer, el venir, el congregarnos. Hay gente que dice que para qué congregarnos, Dios está en todos lados, pero eso no es bíblico. Al reunirnos, hermanos, en la casa del Señor, todos juntos acá, nos olvidamos del país que somos. Ahora todos somos, dijo el hermano, del Salvador, de Cristo. Dejamos por un lado las pupusas, los salvadoreños, los tacos, los mexicanos, las baleadas, los de Honduras, los colores de bandera. Y aquí todos juntos adoramos un solo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús, delante del cual nosotros estamos. Aleluya. Así es que ahí está, hermano, un cántico desde una cueva. Yo le preguntaría esta noche, ¿cómo se siente usted, hermano, cuando ha pasado una enfermedad? O quizás pueda ser que haya alguien, si tal vez no acá, pero los que están conectados quizás están padeciendo alguna enfermedad, una necesidad, una prueba, una dificultad que quizás a veces no se le ve salida. Pareciera ser que esa nube, hermanos, tan oscura, de lluvia tan fuerte, solo cae sobre nosotros. Y los demás andan bien secos y bien tranquilos. Diría alguien, nos llueve sobre mojado. No sé qué querrá decir eso. Yo asumo que quiere decir como que encima que me está yendo mal, me está yendo más mal, ¿verdad? Conozco a dos señoras, ya también señoras ya, dos hermanas en la fe en Cristo Jesús. Las dos, nosotros usamos ese término viejita, pero con cariño, ¿verdad? Dos viejitas, hermanos. Una ecuatoriana, la otra salvadoreña. Y para comentarse a ella cómo le va, ellas se saludan y le dice: ¿y cómo está, hermana? Le dice una a la otra. Y una le dice: ay, hermana, le dice, a mí, yo, dice, si no estoy presa me andan buscando, le dice una. ¿Y usted cómo está? Le dice: le dice, conmigo, le dice, si no es patada es mordida. Yo pensaba, yo me imagino que querían decir que ahí la llevan. Vea, como quien dice cuando le preguntan: ¿cómo está, hermano? Pues ahí vamos, más o menos, ahí estamos, pasándola. Pero digo porque estaba preguntando, hermanos, que ¿quién puede tener un canto? ¿Quién puede tener paz? ¿Quién puede tener gozo? ¿Quién puede tener, hermanos, una alabanza en sus labios, en el corazón, en el alma, en su espíritu? ¿Quién puede mostrar un rostro alegre cuando está pasando una dificultad que le causa dolor? ¿Quién puede hacerlo? Más, sin embargo, hermanos, la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si bien es cierto que dentro del cuerpo, hermano, en las emociones que son normales para los seres humanos, quizás hay dolor, ¿verdad? Por lo que sea. Porque quizás a veces quisimos hacer las cosas diferentes en el hogar, con nuestra esposa, la esposa con el esposo, o con nuestros hijos quizás, o para con el Señor, y le hemos fallado. Hoy no vinieron, solo yo. Pero eso nos produce, hermanos, no sé, un decaer moral, espiritual.
Y uno quisiera como levantarse y alabar al Señor. Y peor aún, ya dije, ¿verdad? Cuando está enfermo. Desde el año 1996, lo voy a hacer rápido, hermano, rápido. Me llegó una condición que nunca, pues yo me lo esperaba. Aunque yo creo ahora y estoy seguro de que estamos en una batalla espiritual y Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Nosotros conocemos lo que pasó ayer, lo que estamos viviendo hoy, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a las 9 de la noche. Dios sí lo sabe. Lo único que tenemos es esperanza en el Señor. Es más, si la muerte llegase a tocar la puerta, hermanos, de nuestra casa, sí vamos a llorar por el hermano o la hermana, sí, claro que sí, pero nuestra esperanza en el Señor y en su palabra es que aquí está escrito, hermano, esta palabra es fiel y es verdadera. Decía el apóstol Pablo que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Así es que hacemos tamales y nos gozamos ese día. En el 1996, long time ago, dice el gringo, ¿verdad? Estábamos trabajando, hermanos, y bueno, se llegó la hora de regresar. Llegamos a almorzar, se llegó la hora de regresar al trabajo y después nos llamaron, ya es hora. Recuerdo yo ese día, estaba todo normal. Y antes de regresar al trabajo agarré un vaso con agua y tomé agua. Y literalmente yo sentí que fue como una navaja que me cortó adentro de la garganta. Y eso me causó un dolor tan extremo que sentía mis oídos que me explotaban y mi cabeza había una presión hacia arriba y se me cortó la respiración. Y claro, en nuestros países no hay 911 o no había. En la era que yo me crecí, hermano, cuando yo fui joven, pues casi que era la era de piedra. Entonces no había nada de sistema de emergencias. Y lo que me dijeron, uy, qué pálido te ves, vete a la clínica, por mis propios medios. 1996, me dijo el médico, los solventes químicos con los que trabajan te dañaron la garganta. Está bien. Eso pasó. 1998 ya estaba yo en Nueva York y me dio por segunda vez igual los mismos síntomas. Después de eso no me recuerdo, quizás 2000, 2002, no me recuerdo. Pasó de tiempo en tiempo, me vuelve a dar, pero ahora ya no fue igual, pero sí fue muy, muy severo. Y así ha ido pasando el tiempo, los médicos dicen que no saben qué es. Pero sí recuerdo, hermanos, parece 2000, bueno, ya ni me recuerdo, 2000 y algo, 2003 quizás, 2004, que me sucedió lo mismo y fui al hospital y me dice el médico, ¿hace usted alguna actividad como cantar?, me dijo él. De hecho, yo no canto. Pero rápido se me vino a la mente y me dice él, porque si hace alguna actividad de esa, ya no la haga más. Por supuesto que yo no le dije lo que yo hacía. Y aunque le hubiera dicho, y aunque él me hubiese vuelto a decir no lo haga más, yo no lo voy a dejar de hacer. Y como dije, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, porque en 1996 todavía yo no predicaba. Pero Dios que conoce el futuro, Satanás, que el Señor lo reprenda, quizás andaba por ahí de metido y se daba cuenta de que lo que el Señor iba a hacer con este servidor, que me iba a llamar un día a predicar su palabra. Y quizás por esa razón puedo yo pensar, quizás de ser así, aunque todo está en la voluntad permisiva del Señor, que me ha quedado esa condición en la garganta que los médicos dicen que no saben qué es, así como llega, así se va. Unos dicen que son los nervios. Sea lo que sea, hermano, mientras el Señor me permite estar bien y tenga la oportunidad de hacerlo, seguiré predicando que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tenía nervios y sigo teniendo nervios. Y ya me ardía la garganta, pero decía, Señor,
ayúdeme, Señor, aquí estoy. Y si hoy es la última vez, que sea la última vez. Y si un día me muero, que sea en el altar, alabando y glorificando el nombre del Señor. Por eso, hermano, ¿quién puede estar contento, verdad? Pero aprendemos mucho de lo que dice aquí la Escritura. Y voy a volver a leer rápidamente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Yo escribí algunas preguntas. Y por eso decía que aún en el desierto podemos fructificar. Y como dice el tema, un cántico desde una cueva. La cueva de Adulam, un lugar de refugio para David antes de que él fuera rey. La pregunta es, ¿cómo él llegó a ser rey? La otra pregunta es, ¿de quién estaba huyendo él? Allá en el capítulo 16 nosotros vemos siempre de Samuel. Allí comienza el asunto con el rey David, o quien llegó a ser el rey David. Y como dije que Dios conoce todos los tiempos, en el corazón del Señor ya estaba dispuesto a poner a David como rey de Israel. Hay cosas bien interesantes, hermano, cuando leemos la Biblia y la historia bíblica. Encontramos también que casi como siempre el pueblo de Israel se rebelaba para con el Señor. Siempre desobedecían, o casi siempre desobedecían a lo que el Señor mandaba. ¿Cuántos obedientes hay esta noche aquí? 2. Pero, y todo lo que les pasaba a ellos, hermanos, muchas veces por la desobediencia de ellos. David en este caso no fue por su desobediencia, sino porque era un proceso que el Señor le estaba, o que él estaba pasando, porque el Señor lo estaba permitiendo. En el capítulo 16 encontramos a un David cuidando las ovejas de su papá, haciendo tareas, hermanos, ayudando a su casa. Él es el número 8 de sus hermanos, porque tiene 7 hermanos más varones, mayores que él es el último. Y la Biblia dice que él era rubio y de hermoso parecer. Era guapísimo, ¿verdad? Porque para que la Biblia lo diga, hermanos. Es más, hubo alguien que habla de David y vuelve a decir lo mismo. Tiene buen parecer. Yo digo, ¿qué importancia podría tener eso? Pero pues sobresalía este personaje, este muchacho. Ahí en el 16 lo encontramos cuidando las ovejas del papá. Ahora, ¿de quién? Antes de continuar, aunque voy a ir un poco rápido, no tenemos todo el tiempo, hermano, para llevarlo paso a paso, pero ¿de quién él estaba huyendo? Pues estaba huyendo del que era ya rey en Israel, Saúl, el primer rey de Israel, que también Dios, hermano, lo escogió para ser rey. Pero encontramos algo, hermano, no curioso, sino que algo que nos tiene que llamar mucho la atención es que Dios desechó a Saúl. Lo bueno, hermano, es que yo pues quisiera dar por sentado, hermano, y me atrevo a decir que de todo lo que estamos aquí, Dios no nos ha desechado. Porque qué horrible sería saber que Dios nos ha desechado, porque aquel que Dios haya desechado ya no tiene escapatoria, no tiene oportunidad. Pero para nosotros la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. La Biblia dice que el que a Él viene, Dios no le echa fuera, aleluya. Porque Dios es bueno, hermano, lento para la ira y grande en misericordia. Y Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y más ahora que el tiempo es corto y la venida del Señor se acerca. Las trompetas de los ángeles están listas para sonar. Esos instrumentos están listos. Una vez que le diga al hermano, dele, le da el instrumento. Una vez que el Señor le diga al ángel, toque la trompeta, sonará la trompeta a los ángeles. Y los escogidos del Señor volaremos en un abrir y cerrar de ojos. Dios desechó a Saúl por su desobediencia. Saúl, hermano, cuando lo escogen para rey y cuando lo iban a proclamar rey, de hecho lo unge el profeta Samuel. Y el mismo profeta va y unge a David por rey de Israel. Pero yo dije que los israelitas casi siempre fueron bastante desobedientes. Y ellos un día se cansaron de tener un profeta y un juez. Samuel era profeta y era juez de Israel. Y ellos le dijeron, mira, tú ya estás bien viejo.
literal. Y ellos le dijeron: queremos un rey, como tienen las demás naciones. En otras palabras, queremos un presidente, por decir. Tú ya estás viejito, ya mejor un rey como las otras naciones. Dice la Biblia que a Samuel, le dolió. Quizás porque le dijeron viejito, ¿verdad? A mí, cuando yo tengo un nieto y raras veces me dice abuelo, pero un día le había agarrado, me estaba diciendo abuelo, abuelito. Yo sentí algo extraño. Quizás por eso ya me duele mucho la espalda. Pero hermanos, el asunto es que se rebelan ellos y piden rey y le dicen a Samuel: ya estás viejo. Y al Señor no le gustó tampoco esa propuesta, pero le dijo: ok, está bien, le voy a dar un rey. Nada más que hazle saber esto, que le va a imponer impuestos, le va a quitar sus hijos para la guerra, le va a llevar a sus hijas al palacio como doncellas, va a hacer aquí, esto y lo otro. Pero ellos querían rey, pues les dio un rey, hermanos. Y comienza Saúl, cuando lo llaman ya para coronarlo como rey, estaba escondido prácticamente. Entonces, o era humilde o comenzó como con temor. Estaba escondido, lo fueron a traer, lo coronan rey. Pienso que comenzó bien su reinado, pero luego comenzó a torcerse, hermano. Comenzó a hacerse orgulloso. El orgullo es pecado. Y yo escuchaba el otro día que el hermano Antonio predicó acerca de la humildad. Y de hecho la palabra del Señor dice que Dios ve de cerca al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Dios exalta al humilde, mas humilla al que se exalta. Porque Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Y dice aquella alabanza, lo que está escrito: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, y por causa de él yo me haré más vil. Aleluya. Digan lo que digan de nosotros, hermano. Nos llamen como nos llamen, nos vean como nos vean, nos pongan el nombre que nos pongan, pero ante los ojos del Señor, nosotros, hermanos, somos nación santa, pueblo adquirido por Él. Allá está un rey Saúl. Cuando empieza a salir a las batallas, Dios le empieza a dar muchas victorias, empieza a engrandecerse el rey Saúl. Pero lo malo, hermano, es que él comenzó como a adquirir para él esas victorias y dejó de darle la gloria a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Él, hermanos, cuando traía prisioneros de guerra, dice la Biblia, cuenta la historia que él se paseaba en su caballo y paseaba a los prisioneros, pero ya no era, como dije, para que se glorificara el nombre del Señor, sino como para que le aplaudieran a él. Al Señor no le fue gustando aquello. Otra vez, en otra ocasión, él desobedece y hace el trabajo que solo le correspondía al sacerdote. A Dios no le agrada, lo desecha por desobediente. Y el Señor, hermanos, el Señor ya tenía preparado a alguien que era conforme al corazón de Jehová, y ese era David. Y allá, por eso les digo, en el capítulo 16 encontramos a este joven, hermanos, haciendo una tarea, y mientras él cuidaba las ovejas de su papá, él, hermano, era músico. ¿Quién le enseñó a David? Yo no sé, ¿verdad? Pero era buen músico. La Biblia dice que se le llamaba el dulce cantor de Israel. Y por eso cuando el hermano predicaba y que David decía: te alabaré con todo mi corazón. Era David o el salmista, no sé, ya me olvidó, pero así dice el salmo, ¿verdad? Con todo mi corazón. ¿Cuántos alaban al Señor con todo su corazón, alma, cuerpo y espíritu, hermano? Y aunque la alabanza así dice, ¿verdad? Te amo más que a mi vida, pero en realidad sí, debemos de pensar, debemos de meditar, debemos, hermanos, de amar al Señor más que a nuestra vida, más, hermanos, que lo que tenemos, más que las bendiciones que podemos acariciar. Allí tenemos a un Job, hermano, que él tenía a su Dios sobre encima de las bendiciones. Él no veía las bendiciones como primer lugar, sino a Dios ponía en primer lugar, porque de él recibía las bendiciones que él tenía. Y encontramos a aquel muchacho ahí en el 16, hermano, que ya Saúl ha sido desechado por el Señor, sigue siendo rey. Dios envía al profeta Samuel, ve a la casa de Isaí, que era el papá de David,
Y allí uno de sus hijos lo vas a ungir como el siguiente rey. Va Samuel, hermanos, y ve al primer hijo de Isaí. Esos muchachos grandotes, así como alguien que anda por ahí, bien elegante, ¿verdad? Bien fuertote, hermano. En un tiempo fuimos así nosotros. Y hoy nos vemos diferentes, pero... Y dijo Samuel, wow, ese es. Está grande, está guapo, está fuerte. Tiene plante en buen salvadoreño. Tiene pinta. Pero el Señor le dice, no veas lo externo. Porque nosotros, dice el Señor, solo vemos lo de afuera, pero el Señor ve lo de adentro. Y desde antes de la fundación de este mundo ya nos había escogido para la alabanza de la gloria de Él. Y la cosa que pasa el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, seis y el 7 y ninguno. Y entonces le dice Samuel, no vamos a sentar a la mesa hasta que el Señor muestre quién es. ¿Tienes algún otro hijo? Sí, pero es el menor. Pienso, hermanos, también que por ser el menor, entonces no es que aún sus padres lo tenían como allí desechado, sino que pues era el menor, ¿verdad? A lo mejor no, ¿cómo va a ser rey? Pero de hecho no lo iban a ungir y ya iba a ser rey, ya lo iban a coronar, claro que no. Por eso dije, él tuvo que pasar un proceso. Y de allí, hermanos, pues lo llaman, lo ungen como rey. Me imagino que todos se impactaron, ¿verdad? Qué raro, qué extraño. ¿Y cómo a David, el menor? Pero pues ¿cómo va a ser? Pero hermano, ¿quién le agarra la mano al Señor y le dice, no hagas esto con él o con ella o con ellos? Él hace como quiere, cuando quiere y con quien Él quiere, porque Él es Dios. Entonces, a Saúl, dice la Biblia, se apartó el espíritu de Dios de Saúl y venía un espíritu malo y lo atormentaba. Mire qué tremendo, hermano. Venía un espíritu malo y atormentaba al rey Saúl y lo aconsejaron sus, valga la redundancia, ¿verdad? Sus consejeros, y le dijeron, mira, busca un músico. Es importante la música. Pero como decía el hermano en el mensaje, ¿verdad? ¿De qué manera alabamos al Señor? Para que la alabanza pueda llegar a tocar el corazón del Señor. Y dice una alabanza también que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Mientras estamos en este lugar y aunque no podamos ver, Dios está obrando. Dios está obrando aquí, allá en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Japón, en China, en Chile, donde quiera, hermano. Dios está obrando, sí podemos creer. Aleluya. Y entonces, hermano, pues le aconsejan, mira, busca a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando ese espíritu te esté atormentando, pues alguien toque y ese espíritu se vaya. Aparece alguien allí y le dice, yo conozco a alguien de la casa de Isaí que es buen músico. Lo estoy poniendo en estas palabras, ¿verdad? Es buen músico, y le vuelve a decir que estaba bien bonito el muchacho, le dice, pero le dice que es prudente, que es vigoroso de espíritu, que es un hombre guerrero. No sé por qué dio ese testimonio, pero también dijo algo muy importante: y el espíritu de Jehová está sobre él. Aleluya. Estaba yo, hermanos, allá, no sé, habían 2 hermanos más. Estábamos en un restaurante, éramos bastante jóvenes, estábamos allí sentados a la mesa. Llega la mesera, dio como 2 vueltas, dio después la tercera vuelta y la veíamos nerviosa, y de repente nos preguntó, y ustedes tienen algo, dijo ella. Y a lo que nos volvimos a ver los 3, y ¿qué podemos tener nosotros? Yo, ya ven, mi pelito parado, y así, ¿qué podemos tener nosotros? Pero es que ustedes tienen algo especial, dijo ella. A lo que nosotros respondimos: somos cristianos evangélicos y tenemos la presencia del Señor. No somos cualquier cosa, aunque nos vean como nos vean. Tenemos la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la gente ve, la gracia de Dios. Por eso los jóvenes es bueno que estén en este lugar, hermanos amados, porque es la generación a la que se le pasará la antorcha. Ellos llevarán el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, la verdad tal cual está escrita, porque nosotros llevamos de paso. Ya los viejitos, como le dijeron a Samuel,
ya no te queremos, estás viejito, pero queremos hacer lo que podamos, lo mejor que podamos hacer para dar testimonio a los jóvenes. Jóvenes, abran bien los ojos, porque el tiempo que vivimos es muy malo y el Señor vendrá y no se va a llevar solo a los ancianos o solo a los jóvenes, se va a llevar a todos aquellos que ya tengan memoria para conocer lo bueno y lo malo. Por eso es bueno que estén en este lugar. Aquella muchacha se quedó sorprendida. Trabajaba yo con otras personas y aquel hombre fumaba y fumaba y fumaba y me dijo: ¿no te ofende que fume? Sí, pero pues no es mi problema, ¿verdad? El que se va a enfermar es él, y aunque el humo de segunda mano, algo así, dicen que es peor todavía. Y comenzamos a hablar, y les digo, yo era joven todavía, y aquel hombre empezó a hablar conmigo y se sorprendió cuando le dije que era cristiano, bien sorprendido. ¿Tú vas a la iglesia? Le dije: por la gracia del Señor. Y llamó a otros más adultos en aquel entonces y les contaba. Yo decía, pues qué extraño, ¿verdad? Que se pongan de esa manera. Pero digo, hermanos, porque este hombre dijo de David: y el Espíritu de Jehová está sobre él. Ya había en David, hermano, algo que lo hacía diferente. Y de esa manera él llegó a ser rey de Israel, porque Dios lo escogió y desechó a Saúl, que fue el primer rey de Israel, porque Saúl se enorgulleció. Y ya dije, el orgullo es pecado. Siempre, hermanos, que hagamos algo es para la gloria del Señor. Y si hay algo bueno en nosotros, hermanos, yo siempre diré esto: y eso viene del Señor. Si usted ve algo bueno en este servidor, eso viene del Señor. Los errores, hermanos, esos son míos. De esos tengo a montón. Pregúntenle a mi esposa en confianza. Allá está David, hermano, y lo llevan. Mire, hermano, así como David comenzó a ascender, Saúl comenzó a descender, porque el Señor lo había desechado. Lo llevan al palacio, no como rey. Lo llevan al palacio para que cuando aquel rey se le metía aquel espíritu y lo atormentaba, David comenzaba a tocar. No sé qué tocaría, qué cantaba David, no lo sé. Pero el espíritu inmundo se iba del rey Saúl y comenzaba a estar más tranquilo el rey Saúl. Y así poco a poco le fueron dando como, ¿qué diría yo? Privilegio, el chance. Así como cuando vienen los jóvenes y le dan un chance de participar en algo, hacerlos sentir que son ellos importantes en la obra del Señor, porque todos somos importantes en esta obra. Y ya solo tenemos unos pocos minutos. Pero así él comienza a llegar al palacio del rey, hermanos, y le cayó bien, voy a decir así, al rey Saúl, y le manda a decir a Isaí: déjalo que esté en el palacio, porque me cae bien. Y él comenzó a tener ciertos privilegios. Hizo amistad con el hijo de Saúl, con Jonathan, príncipe de Israel. Comenzaron a salir, hermano, a las batallas. Me imagino que David, de hecho, fue creciendo, hermano. Se fue poniendo más fuerte, fue agarrando más experiencia. Pienso, hermano, que regresó a la casa de su padre, porque en el capítulo 17, ahí encontramos a un David ya con más experiencia, hermano. Dije que antes de ser rey pasó un proceso, ¿verdad? David ve que cuando cuidaba las ovejas de su papá, él dice que se enfrentaba a los osos y a los leones cuando querían llevarse alguna oveja. Hablar de un oso y de un león aquí, como estamos tranquilos, sentados con aire acondicionado, esperando que ya terminemos para podernos ir, hermano, eso es una cosa. Pero enfrentar de verdad una bestia de esa es otra cosa. Viaje en su mente, hermano, y piensa en un león. Cuando hemos ido a un zoológico, hermano, ese es una bestia, ese animal fuerte, tienen unos músculos tremendos. Y de hecho la Biblia dice: como el león que no vuelve atrás por nada. Ahora yo digo, ¿cómo enfrentaba David a un león? Hay que tener valor. Si un perro nos da miedo, hermano, un pitbull es bien peligroso, no digamos un león, un oso. Y David, cuando ve a Goliat, ¿verdad?, y oye aquellas palabras, él dice: no, si así como yo vencía al oso y al león, así también este gigante
pero en el nombre de Jehová. Y él pregunta porque él escuchó, ¿qué es lo que dicen que le van a dar al que venza al gigante? Ah, no, pues Saúl le va a dar una de sus hijas y lo va a hacer exento de impuestos. Ah, está interesante el asunto. Y así, hermanos, sucesivamente, David va tomando un poco de fama, voy a usar esa palabra. Pero si algo tenemos que estar bien claro, hermanos, que todo se lo debemos al Señor. Y de hecho David era conforme al corazón de Jehová. Después de esa gran hazaña que él hizo en el nombre del Señor, él cobró aún más fama todavía. Y dice la Biblia que cuando volvían, hermanos, de esa gran victoria, ya cuando él salía y comenzaba a ganar renombre en Israel, las mujeres de Israel cantaban y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso tampoco le gustó al rey Saúl. No le gustó. Se llenó de celo, que también es un espíritu malo. Ay de aquellos que tienen ese espíritu. Aquí no hay. Se llenó de celo Saúl y no le gustó. Y él dijo: a David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. Y ahí está en la Biblia, dice él: ya no más falta que le den el reino. Ya tenía celo, y dice la Biblia que todavía con más empezó a verlo con más malos ojos y quiso matarlo. ¿Y por qué le gustaba a Saúl que él estuviera en el palacio? Se dice que era para tenerlo mejor controlado. Me imagino que ya sabía que había sido ungido para ser el siguiente rey de Israel, y con más razón quería eliminarlo. Porque acuérdese que Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios. Cuando alguien ya no tiene el Espíritu de Dios, lo que tiene son espíritus inmundos. Lo bueno es que si está escuchando por las redes sociales, todavía hay esperanza en el Señor. Dios no ha desechado, Él está llamando. Dice la Biblia que pasando por alto los tiempos de ignorancia, hoy el Señor manda a todos los hombres que se arrepientan. Aleluya. Saúl estaba molesto con David y quería matarlo. Por esa razón, esa es la segunda pregunta: ¿por qué o de quién estaba huyendo David? Estaba huyendo del rey Saúl. Tiene que salir y huir. Fíjese algo bien importante, hermano, algo que a mí me hace falta trabajarlo. Si hay alguien que lo domina, ayúdeme a aplicar la paciencia. Yo con la tecnología, yo quiero que nada más lo abra y ya está. Pero hay que poner password, hay que poner hay que abrir una cuenta, hay que hacer. No, yo le digo a mi hija: ven, ayúdame, porque yo no sirvo para eso. Yo mejor prefiero agarrar un lápiz y empezar a escribir. Se me hace más fácil. Pero hoy la nueva generación, me decía el hermano, ¿verdad? Ya nacieron tecnólogos ya. No, eso a mí cuando mi hija está ahí, hey, cálmate, escribe más suave, te vas a equivocar. Pero es porque yo cuando ¿verdad? Pero volvemos entonces a un David que sale huyendo de aquel rey. Y lo vemos ya, hermanos, dice que yéndose de allí. Antes de eso, y lo voy a mencionar así de rápido, lo mencionaba el pastor Martín el otro día aquí, que se fue para el lado del rey de Aquis, David, y allí tuvo temor porque decían: ¿no es este el rey de Israel? Pero él andaba huyendo y se fingió loco, ¿verdad? Se fingió como un loco y dejaba que la saliva le escurriera. Y aquel rey dijo: ¿para qué me han traído si ya tengo suficiente loco aquí para que traigan a este otro? Y de esa forma pudo escapar David de sus enemigos. Algunos dicen que le falló la fe. Pues sea como haya sido, Dios lo permitió, hermano, usó esa estrategia. No era el momento o la forma en que él iba a perder la vida. Dios tenía y tiene un propósito. Si tenía un propósito con David, seguro estoy que tiene un propósito con todos nosotros. Por eso, hermanos, cuando estemos en ese lugar tiene que haber un cántico
una cueva. Dice que yéndose de allí David llegó a la cueva de Adulán, un lugar de refugio. Literalmente para David un lugar de refugio. Pero para nosotros no es una cueva, al contrario, a veces nos metemos a la cueva por A o B razón, por A o B temor, por algo que nos está agobiando. Pareciera ser que en sentido espiritual estamos dentro de una cueva refugiándonos de algo o de alguien. Pero hermanos amados, para nosotros como para David, aún para David el refugio no era la cueva, el refugio tenía que ser el Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por eso Él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En ese momento de angustia, ¿quién me podrá ayudar, auxiliar? ¿A quién llamo? ¿A quién le digo? ¿A quién le cuento? ¿A quién le comparto? En los momentos que me encierro en mi habitación, cuando me siento solo, solamente puedo alzar mi mirada hacia el cielo y sé que de la gloria de Dios vendrá el momento, la esperanza, la respuesta. Aleluya. Muchas veces he pasado necesidades, situaciones, he llorado como todos ustedes, he tenido que limpiarme, no he querido que mi familia me vea, lo he callado también. He tenido que demostrar fuerza, pero por dentro sé cómo ando, cómo estoy. Pero le digo: Señor, ayúdame, porque el día que yo me caiga, ellos también se caen. Pero es ahí la importancia de una mujer prudente que sepa levantar a su esposo en esos momentos de dificultad. Menciono esto porque dice que al darse cuenta la familia de David fueron hasta la cueva. Qué importante, hermano, tener el apoyo de los hermanos, de la familia. Pero lastimosamente hay familias que están divididas, separados. Y algunos se separan de nosotros porque ya nosotros, ellos dicen: este solo de iglesia habla hoy. Pero ¿de qué podemos hablar, hermanos? Ya no nos podemos juntar en una fiesta donde hay cerveza, donde hay música pagana, porque ya ese ambiente no es para nosotros. A nosotros nos agrada hablar con otro hermano que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que él me puede contar, que ella me puede decir las maravillas que el Señor ha hecho, y yo le cuento lo que Dios ha hecho conmigo. Y así es como nos vamos edificando en la palabra del Señor. La familia de David va y lo apoya. Ha de haber sentido un gran apoyo ese hombre. Le levantaron la moral. Y él, hermano, tuvo un cántico en aquella cueva porque pudo alabar al Señor. Él pudo escribir salmos estando en aquella condición. Solo por mencionar algunos salmos: el 142, Salmo 52, Salmo 57, Salmo 63, Salmo 34, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En aquella condición en la que él estaba, ¿cómo podía alabar al Señor? Por eso le dije: ¿cómo podemos adorarlo? ¿Cómo puede haber en nosotros alabanza? ¿Cómo podemos decir nosotros estamos bien cuando estamos pasando un proceso, hermano, que es duro? Pero David sí tenía un cántico aún en esa cueva. 400 hombres. ¿Cómo eran esos hombres que llegaron? Versículo 2 del 22: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hermano, cuando uno está en esa condición moral, espiritual, familiar, material, de la índole que sea, y que se vengan otros que andan peor que nosotros, ¿cómo, hermano? ¿Cómo vamos a reaccionar? Cuando me viene a decir: no, si te contara, mira, yo también estoy que ya no doy. Pero hermanos, nosotros hemos sido llamados todos, aunque tengamos el agua hasta el cuello, a sacar a flote a los demás en el nombre del Señor. 400 hombres de amargura de espíritu, endeudados, no tenían razón de vivir. Pero ahí se cumple lo que dijo aquel hombre de aquel joven: y sobre él está el Espíritu de Jehová. Y él pudo fructificar, David, aunque él también estaba huyendo, pero él era inocente, no andaba huyendo porque debía algo.
Aquellos se juntaron con él en aquella cueva porque también sabían que ese hombre había sido escogido por el Señor y que en ese hombre habitaba el Espíritu de Dios. Es bueno, hermano, yo siempre digo, nosotros tenemos la responsabilidad de escoger quién nos enseña, quién nos dirige. Y ellos sabían que sobre David estaba el Espíritu del Señor. Nosotros sabemos que en este lugar hay hombres que tienen el Espíritu de Dios y que ellos están conectados con el cielo y que están guiando a las ovejas del Señor por el buen camino, alimentándolas con la palabra del Señor, llevándolas a las aguas limpias. Aleluya. Por eso ellos se juntaron con él. Pero él no los dejó de caer. Él no los dejó que se convirtieran en peor de lo que ya estaban. Él no les dijo: miren, hagan lo que puedan o lo que quieran, aquí nos vamos a morir. No. Más adelante se lee que ellos llegaron a ser los valientes de David. Más adelante se lee que su rostro eran como rostros de leones, sus pies ligeros como las gacelas, persiguiendo a los enemigos. Después de estar en ese espíritu de amargura por un hombre que era guiado por el Espíritu de Dios, llegaron a ser los valientes de David. Nosotros somos los valientes de Cristo Jesús. Aleluya. Y no nos cansamos de alabarlo, de bendecirlo, de exaltarlo, porque Él nos levantó del polvo y nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Dice que eran diestros con el escudo y el pavés, ligeros, hermanos, no volvían atrás por nada. Pero David, hermanos, fructificó en el desierto, alababa al Señor, bendecía al Señor. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Mencioné la paciencia, no solamente porque llegó el profeta, era un hombre de Dios, un hombre creíble, un hombre que Dios lo había asignado, no como los de hoy. Dicen algunos de ellos que se nombran profetas: oh, veo un ángel detrás de ti. Perdóneme a mí, pero a veces a mí me cuesta creer esa clase de profecías. Veo que la mejor profecía y la más creíble es la palabra del Señor. Y aquí dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Verdad? Muchas son las aflicciones. La paciencia David la aplicó. Él pudo decir: no, si Samuel, el profeta, el hombre de Dios, vino y me ungió. Y entonces él pudo revertir también lo que le dijeron a Samuel, ¿verdad? Él pudo decir: no, este rey ya está viejo, sáquenlo, yo soy el nuevo rey. No, él tuvo paciencia. Se me olvida el trabalengua que dice el hermano, que si nosotros pudiéramos ver más adelante lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Algo así dice. Yo así lo interpreto yo. Que si pudiéramos ver el final, ¿verdad? Del proceso en el cual el Señor nos tiene, ¿cómo es, hermano? Lo pasaríamos, ¿no? Si viéramos el final, ¿verdad? Pero si nosotros meditamos en la palabra del Señor, hermanos, eso tiene un gran sentido, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que los pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos son de paz y no de mal. Pero como nos decía el hermano, pero como nosotros no conocemos el futuro, entonces nos ponemos como nerviosos y queremos que ya pase el proceso. David, hermano, ya estaba ungido, ya, hermano, literal, iba a ser el rey de Israel. Pero él no armó un complot para derrocar al rey que estaba antes que él. Al contrario, él se esperó. Él tuvo paciencia, hermanos. Tengamos, me incluyo, tengamos paciencia. Porque la paciencia produce esperanza, ¿verdad? No, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. La esperanza no avergüenza. Pablo usa unas palabras, hermano, que son fuertes. ¿Sabe qué dice él? Aunque estemos derribados, hermanos, derribamos esa pared, la botamos y cae al suelo. Derribados, así usa Pablo. Pero no destruidos. Aleluya.
Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Aleluya. Derribados pero no destruidos. ¿Cuántas veces he estado derribado? Pero en las manos del buen alfarero la vasija se echa a perder, pero Él vuelve a hacer una nueva y mejor para la gloria de su nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Aunque el diablo, que el Señor lo reprenda, Él dice que somos nada, pero Él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Aleluya. No le pongas atención. Pelea la buena batalla de la fe. Vístete con la armadura del Señor. Pelea, hermano, porque la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. David tuvo paciencia y comenzó a pasar ese proceso allá en la cueva de Adulán, en el desierto, huyendo de un lugar hacia otro. Hebreos capítulo 12 dice que el pueblo del Señor vivieron angustiados, errantes, pobres. No eran dignos de este mundo. Quiere decir que el mundo los rechazaba tan solo porque eran seguidores de Cristo. Pobres, angustiados, no tenían nada materialmente hablando, pero tenían lo que nosotros tenemos: esperanza viva en el Señor. Dios es fiel y es verdadero. Pero, hermano, cuando David llega al trono, toda esta gente que se le unió, algo bien importante que mencionar. Dios siempre llamará a uno, y ese es el que le da el ministerio al pastorado, pero también llama a otro, ¿verdad? Dios también llamó a 400 cuando llamó a David, y David los formó militarmente hablando, y pienso que en la ley también del Señor, ¿verdad? Porque si David era conforme al corazón de Jehová, también los instruyó. Pero llamó a esos 400 hombres el Señor, que dice más adelante, y luego muy rápido llegaron a ser 600 hombres, que ellos le ayudaron cuando él ya llegó a ser rey. Es un dato bien importante, ¿verdad? Porque no podemos hacer las cosas solos. Por eso el Señor llama a unos con un propósito y a otros con otro propósito, pero todos servimos y funcionamos en la obra del Señor. Los músicos, hermanos, los que bueno, aquí no se barre, pero se pasa la aspiradora. Los que algo hacemos por la causa y la obra del Señor. Para eso hemos sido llamados, para fructificar. Cuando David, hermano, ya pasó todo aquel proceso y él ya estaba, voy a decir así, estable en el reino, y el Señor le dio un reino de paz, un reino próspero. El hermano entonces reconoció, y con esto ahora aterrizamos, hermano. Él pudo reconocer que de Jehová venía todo. 103 de los salmos, ¿verdad? Maravilloso salmo, toda la Biblia es hermosísima. Pero David reconoce, dice: bendice alma mía a Jehová. Y dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y él se está hablando a él mismo. Él se está predicando, hermanos. ¿Cuántas veces ha hablado usted solo con usted mismo, hermano? Vea, yo ando hablando solo allí por la yarda, pero ando hablando solo. Y no es que estemos locos. Es bueno predicarnos al alma, ¿verdad? Ezequiel, cálmate, Ezequiel. Ya estás grande. ¿Qué te pasa? Y yo digo: sí, pero es que no, nada de es que no puedo. Sí puedes, en el nombre del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero es que yo aquí, yo allá, yo soy cabezón, más con el pelo que no me lo he quitado, más cabezón todavía. Y la conciencia me dice: no, pero es que vea la palabra del Señor y mira a este hombre. Él se estaba hablando a él mismo: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando él ya estaba estable,
dice la Biblia que murió en buena vejez. Él reconoció y decía: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora sí, ¿verdad? Vuelto viendo hacia atrás, no para ver, hermano, y recordar, ay, lo que yo hacía antes. No, porque dice Pablo que es como para que no dé vergüenza, ¿verdad? Saber lo que antes hacíamos. Pero eso fue antes, ahora ya no. Y ahora David, ya siendo un rey, ya sin andar huyendo, ya no andaba en el desierto, ahora podía decir él: bendice alma mía Jehová. Él es el quien te saca de ese hoyo, ¿verdad? Él es quien te corona de favores, es el Señor. Así como Job, hermanos, mire que Dios dio testimonio de Job. Segunda vez, ya vamos a ir terminando. Dios mismo dio testimonio de él y le da testimonio al mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿No has considerado a mi siervo Job? Porque le pregunta el Señor: ¿de dónde viene Satanás? Y como es el padre de mentira, le dice él, se lo voy a decir en buen salvadoreño, le dice el diablo: de andar por ahí, porque pues no tengo nada que hacer, le dice. De rodar la tierra y andar por ella, le dice. Como quien dice, pues no hay nada que hacer, man. Y le dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, como ustedes. Y y Satanás, hermano, no, pues sí, él vio una oportunidad, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando estemos en diferentes dificultades, acuérdese o acordémonos de todos estos hombres, todo lo que ellos pasaron. Un José que llegó a ser el gobernador de Egipto y que reconoció también la obra del Señor, pero después de todo lo que pasó, cárcel, desprecios, humillaciones, golpes quizás, sus mismos hermanos lo vendieron, pero él reconoce y dice que todo estaba en el plan del Señor. Le dice a sus hermanos: no se sientan mal. Cuando ya los hermanos de él estaban enfrente de aquel gran señor gobernador, no lo reconocían ya, cómo había cambiado. Él sí lo reconoció y dice la Biblia que él lloró, se apartó y fue a llorar. Porque también José, hermano, en él no había odio. Por eso, si dicho sea de paso, si hay alguien que, y seguro estoy que sí, ¿verdad? Muchas veces nos han dañado moralmente, pero nuestro deber, hermanos, es perdonar, es amar. Tal vez no vamos a andar detrás de esas personas, ¿verdad? Si nosotros les incomodamos a ellos, pero nosotros tenemos que amarles. Y cuando les veamos, si se dejan dar un abrazo, hay que hacerlo con sinceridad, porque cuántas veces le fallamos nosotros al Señor, y cuando venimos a Él, Él nos abraza y nos perdona y nos levanta nuevamente y nos habla al oído que nos ama. Así José perdonó a sus hermanos y él les dijo: el Señor me envió aquí para preservar la vida de ustedes. Job, hermanos, en ese momento que llegó la prueba para él, pienso que fue en el mismo día, hermano, porque dice que vino un mensajero y le dijo: mira, vinieron no sé de dónde y se robaron los camellos. Bueno, Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Después dice que no había terminado de hablar uno y vino otro, y mira, mataron a todos los servidores. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Y no había terminado de hablar, y allí sí ese hombre, hermano, ahí se sintió. Cuando vino uno y le dijo: un viento recio sopló sobre la casa de uno de tus hijos. Ahí estaban todos los 10 en un mismo día, hermano, los hijos de Job. Yo no tengo las palabras para decir, poderme imaginar lo que sentiría perder un hijo. No puedo, no me lo quiero imaginar, porque uno ama a sus hijos, hermano. Mis hijas saben que doy todo por ellas, lo saben. Yo sé que ustedes son padres y también aman a sus hijos. Hijos, aunque ustedes sientan que es un regaño de sus padres, pero es un consejo de aquel viejo, de aquella señora que ya vivieron y quieren que a ustedes no les vaya mal en la vida. Allí sí Job rasgó sus vestiduras y tiró polvo o ceniza hacia el cielo. Eso era expresión de máximo dolor. 10 hijos un solo día. Yo no me lo puedo imaginar. Y aparte de eso, hermano, pero aún con todo, él dice que prácticamente no pecó con sus labios. Jehová dio, Jehová quitó. Y siguieron las pruebas.
llega una enfermedad tan terrible a la vida de Job, al cuerpo, porque el Señor le dio permiso al diablo y le dice: toca su cuerpo, pero no toque su alma. Podemos ser como un Lázaro que estaba a la puerta de un hombre rico, mendigando, y quería llenar su vientre, aunque sea de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. No que estaba debajo de la mesa, ¿verdad? Sino que aquel hombre lo tenía todo. Lázaro no tenía nada, pero tenía esperanza viva. Creo que no es parábola, porque si no, no lo mencionara cuando murieron y que aquel hombre rico llegó al mismo infierno y Lázaro al seno de Abraham. Ya no era el mismo Lázaro que estaba mendigando, pero él aguantó todo aquello. Y cuando dice la Biblia que allí tirado aquel hombre, los perros venían y le lamían las llagas, pienso que sentía alguna clase de alivio cuando esos animalitos lo lamían. Podemos imaginarnos que sus mismos hermanos no le tendían la mano, aquel hombre rico no le daba nada, pero él aguantó hasta el día de la muerte y recibió recompensa. Job, cuando se sintió, hermano, que ya aún la misma esposa llegó y le dijo: maldice a tu Dios y muérete, porque la condición de aquel hombre era tan denigrante. La Biblia dice que aún su boca, dice, se pegaba a su paladar y ya tenía un olor tan nauseabundo, dice él, que ya nadie lo veían de lejos. Pero cuando él llegó a sentir los terrores de la muerte, hermano, eso está escrito en el libro de Job, él reconoció algo que nosotros debemos también de reconocer. Job, al verse en esa condición que ya no podía más, él exclamó y dijo: sé que mi Redentor vive y al final del polvo me levantará. ¡Aleluya! El Redentor de Job es nuestro Redentor, y vivamos lo que vivamos, atravesemos el valle de sombra y de muerte, Jehová está con nosotros. Él es nuestro buen pastor, que su vida dio a cambio de la nuestra. Tu Redentor vive, mi Redentor vive. Aleluya, aleluya. Oramos ya esta tarde, esta noche. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Ayúdanos, Señor. Haz como Pedro cuando el Señor lo llama de la barca. Pedro empieza a caminar por el agua, pero en un momento se está hundiendo. Y Pedro exclama: sálvame, que perezco. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.